Vamos a iniciar como siempre, vamos a irnos un poquito acá a lo que es el internet, vamos a postear lo que es el programa, ya me estoy viendo acá en vivo, ya le puse me gusta, le pusimos compartir y vamos a abrir esto para estar aquí al pendiente de todos sus comentarios. Vamos a saludar a Grace Ayala, muchas gracias por estarnos viendo, Grace. También vamos a saludar como siempre a mi esposa y mi hija, a Julia y a Lía, muchas gracias por verme como siempre, amores. Pero quiero también saludar a nuestros seguidores, Diego Daniel Donadey, que está así escrito en el Facebook, gracias. También a Carla Yadira, a Norma Becerra, Edgar Eduardo, Inés Mendoza, Enrique Santiago, también a Andrea Curiel, Ernesto Pombo, el doctorazo que estuvo ayer, más bien ayer el programa pasado más bien, a Méndez Jarení, así está escrito, Víctor Manuel Orozco, Roberto Ayala, a Graciela Piña, y voy a dar unas gracias especiales, no sé si se pueden fijar en la parte de atrás, es un nuevo fondo, la verdad me encantó, muchas gracias productora, producer, Andrea, muchas gracias por esto, y también quiero dar las gracias en especial a la Clínica 13 del IMSS, quien me ha apoyado mucho en estos días para poder estar aquí con ustedes, al doctor Everardo y a la doctora Margarita, muchas gracias, que son mis jefes allá, gracias por el apoyo, por estar aquí el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero sobre todo menospreciado y al cual no se le ha dado el seguimiento oportuno ni las campañas de salud pública que requerirían, y que es sumamente importante porque cada vez veo más estos pacientitos en mi práctica diaria, tanto privada como institucional. Vamos a hablar sobre lo que es la demencia. La demencia, que es un proceso que no solo afecta al paciente que lo padece, sino también afecta a todo su núcleo familiar. Para empezar vamos a hablar, para dar unos pequeños números, que en esta encuesta que estoy hablando, en el 2016, que es lo más actual que tenemos, apenas va a salir la encuesta de salud del 2019, que recopila los años anteriores. En México había 13 millones de personas de más de 60 años. Y esto nos habla de que vamos a hacer una población mixta, de que vamos a hacer una población tanto llena de niños, que cada vez van a ser menores en número, porque las familias cada vez son más chicas. Vamos a hacer una población rica en trabajadores, pero también vamos a hacer una población rica en adultos mayores, en ancianos. Y esto pues nos va a pegar en el sector salud si no tomamos las medidas oportunas y a tiempo. Y sobre todo si ustedes, adultos jóvenes, esos adultos de 18 a 40 años, y estos adultos ya de hechos y derechos de 40 a 60, toman medidas oportunas para prevenir esta enfermedad tan difícil de entender y tan difícil de tratar. Vamos a empezar por hablar de una definición, y la definición de demencia es la pérdida progresiva de la cognición. Bueno, ¿y qué es cognición? Pues la cognición es la memoria, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. ¿Qué es actividades de la vida diaria? Es tan sencillo como poder levantarme de mi cama para ir a hacer del baño, como poder bañarme, como poder tomar los cubiertos para poder comer, saber que son cubiertos, entablar una conversación con mi gente, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, poder caminar sin necesidad de un aparato o de apoyo, poder tomar decisiones. Esas son las actividades básicas de la vida diaria. Y esta demencia generalmente es progresiva y se da comúnmente en estos pacientes mayores de 60 años. Ya tenemos por acá a René Pérez Navarro, muchas gracias por vernos. Julia Mendoza, Norma Becerra, como siempre, muchas gracias. Espero sus comentarios, por favor, Sote.
Para poder desarrollar la demencia existen varios factores que vamos a hablar de ellos más adelante, pero fíjense, voy a dar un pequeño contexto. La demencia actualmente a nivel internacional, con datos de la OMS, se ha convertido en un problema de salud pública. O sea, ya es algo que está afectando a todo el mundo. Y esta situación, vuelvo a lo mismo, no solo afecta al paciente que está enfermo, sino también a quien lo cuida y a su familia. Se le considera como un síndrome porque está lleno de signos y síntomas. Y estos tienen que ser valorados y tratados de una forma multidisciplinaria. Como gerontólogo, estudioso de la ciencia del envejecimiento, sé que estos pacientes no pueden ser vistos única y exclusivamente por mí o por un geriatra, sino requieren de un tratamiento multidisciplinario con psicólogos, trabajadores sociales, con nutriólogos, con sociólogos y a veces hasta arquitectos que nos ayuden a mejorar su entorno donde ellos viven. La principal causa de demencia en el mundo es la enfermedad de Alzheimer. Y esta afecta actualmente al 6% de la población de más de 65 años a nivel mundial. Pero con personas de más de 80 años, este porcentaje se eleva al 20% o hay estudios que revelan que hasta el 40% de las personas mayores de 80 años padecen de esta enfermedad. Esta enfermedad está mal diagnosticada, está subestimada a veces por los familiares y a veces también por el médico de primer contacto. Me ha tocado ver pacientes que me llegaban al consultorio y me dicen: oye doctor, es que lo traigo porque me da mucha lata, está muy rebelde, mi abuelito, mi papá ya mayor, no me hace caso. Y pues mi médico ya me dijo que lo que tiene es ansiedad y depresión. Y no, lo que tiene pues son datos severos de demencia y hay que hacer un estudio real y adecuado para saber qué tipo de demencia es. Y también hay que darles un tratamiento a sus familiares para que sepan cómo poder ayudarlos, ¿ok? Saludo a Rangel Jorge, muchas gracias por vernos. Jesús Mendoza, qué gusto que me estés viendo. Qué bueno que los jóvenes se entusiasman por esos temas que son también muy importantes para ellos. Voy a continuar con algunas cifras. Fíjense, en Reino Unido, que son países donde pues si tienen el billetote, se estima que a nivel anual gastan 17,000 billones de libras esterlinas. En Estados Unidos, 57,000 dólares por paciente. En Italia, 64,000 dólares. En Suecia, 24,000 dólares. Canadá, 14,000 dólares. Y en México, pues quién sabe, porque no tenemos estadística. Pero fíjense las cantidades que estoy hablando. Porque estos pacientes pues requieren no solo de tratamiento, sino también a veces de pañales, de quien los cuide, de estancias donde deban de estar, etcétera. Entonces, pues hay que cuidar estas situaciones. Hola Alía, ¿cómo estás? Ya me mandó saludos mi hija. Perdón, pero tengo que hacer cortes aquí para estar con todo. Los pacientes con demencia, algo muy importante es que no deben de estar. Aquí hay una palabra que usamos mucho que es estigmatizados. Significa que no puedo hacer yo un señalamiento de nomás porque pues ya tiene demencia. No, o sea, hay que individualizar los tratamientos y esto es sumamente importante. Hay factores de riesgo y esto es muy importante porque esto es a nivel internacional ya está más que estudiado y la OMS lo sabe. Factores de riesgo muy importantes son, primero, que tengan más de 60 años. Sí, más de 60 años. Ay doctor, y si tengo más de 60 años, ¿qué puedo hacer? Pues puedes hacer muchas cosas porque tu cerebro todavía aprende. Actualmente ya se conoce que el cerebro sigue aprendiendo aunque tengamos más de 60, más de 70 años. Si nosotros desde chavos le pusimos retos, como pueden ser matemáticas, idiomas, como pueden ser juegos de azar, ajedrez,
sudoku, perdón por el comercial, pero lo tengo que decir, cuentas matemáticas sin uso de calculadora como son las básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Esto nos ayuda a que nosotros prevengamos que nuestro cerebro envejezca de una forma anormal. Por lo tanto, otro factor de riesgo importante es la analfabetización, o sea, todos aquellos pacientes que no saben leer ni escribir. ¿Por qué razón? Pues porque no ejercitan su cerebro. Si no ejercitan su cerebro, pues llega el momento en que van a colapsar ese cerebro. Y esto nos va a ocasionar que estos pacientes tengan demencia más temprano. Y me voy a enfocar en México. En México todavía tenemos muchas personas, adultos mayores, que son analfabetas, que comúnmente son mujeres porque no se les dejó estudiar, porque no era para ellas las escuelas, y entonces llegan con nosotros ya con datos importantes de demencia, ¿ok? La pobreza en términos de educación, económicos y de acceso a la educación en el adulto mayor. Actualmente las redes sociales y el internet nos han ayudado mucho para esto, y afortunadamente los adultos mayores ya no pueden o ya no requieren de ir más bien a un aula presencial, sino pueden tomarlo en línea. Y si tú tienes un abuelito, pues ayúdale a que aprenda, ayúdale a que se meta a internet, a que se meta, a que esté ahí al pendiente, a que aprenda cosas nuevas. Eso les ayuda muchísimo. Y para los gamers, para aquellas personas como yo que nos encantan los videojuegos, la OMS, la NASA y la cuestión de la Academia Nacional de Salud, tanto en Estados Unidos como en Europa, ha visto que, sobre todo en España, enseñarle a un adulto mayor a jugar videojuegos en una tableta o en los aparatos de casa, en las consolas, no voy a echar los comerciales, les ayuda muchísimo a generar nuevamente esas interconexiones de sinapsis entre las neuronas que tienen, porque les ayuda a empezar a tratar de resolver retos sin el estrés de que crean que es algo real. O sea, ellos saben que es ficticio y ya me mataron, bueno, pues ya ni modo, dice enoja el viejito, pero regreso otra vez, ¿cómo van a matar? Pues ahí estoy. Y eso les ayuda mucho también a generar empoderamiento, y eso no me lo estoy inventando, eso está en la Asociación de Geriatría y Gerontología de España, a la cual pertenezco. Algo también muy importante es prevenir el alcoholismo y el tabaquismo. Cada vez que tú fumas estás matando neuronas, millones de neuronas. Cada vez que tú te pones alegre, estás inhibiendo la sinapsis de un montón de neuronas, y a la larga vas a generar cuerpos amiloideos, que esto a la larga va a generar Alzheimer. Doctor, ¿entonces que ya no puedo fumar? Nunca, yo soy anti-tabaco. Doctor, ¿y mi copita de alcohol? Si es una copita de vino tinto, como la vimos la vez pasada en el programa y con el doctor Pombo, pues eso está excelente. Si es una o dos cervezas en una tarde con alimentos, con un cuate, etcétera, también está bien. Si es tequila, pues con moderación, y otras bebidas pues más concentradas igual con moderación, porque esto sí a la larga te va a afectar, muchachón, ¿sale? O muchachona, y sobre todo ahorita porque estamos muy mal en ese aspecto aquí en Querétaro. Otras enfermedades también muy importantes que nos alientan, y digo desgraciadamente así, al cerebro a llegar a esta demencia, pues es una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada y colesterol y triglicéridos mal controlados, ¿ok? Obviamente las drogas, y desgraciadamente le pega más a las mujeres, en proporción, en algunos artículos 2:1, o sea, 2 veces más que al hombre, o en otros hasta 3 veces más que al hombre, ¿ok? Eso sí, da por igual en ciudad o en pueblo, porque pues el factor prioritario para la demencia es la edad. Y algo también muy importante para diagnosticar este síndrome, esta situación, esta enfermedad de demencia, es acudir por favor a un profesional serio que haga una historia clínica detallada, que haga una exploración adecuada y que pida los estudios de laboratorio o gabinete adecuados. Y este punto es muy importante porque luego mucha gente me dice, oye doctor, pues si ya tiene demencia, ¿ya qué? ¿Ya qué le va a estudiar?
pues es que hay que investigar qué tipo de demencia. Entonces vamos desde un principio con esta situación en lo que tiene que hacer un médico. Ustedes cuando lleven a su abuelito o abuelita con un médico y que ya digan, hay algo que no me está latiendo, que de repente tu abuelito o tu abuelita se le olvide el nombre del tenedor, del cuchillo, o que de repente agarre un tenedor para querer comer sopa y la sopa es de caldito, o de repente voltea y te diga, oye, es que tú me agarraste 100 pesos, y tú, pues abuelita, pues voy llegando en la calle, no, tú me agarraste 100 pesos, o de repente ya no tenga la confianza de salir a la calle porque crea que todo el mundo le está viendo, porque crea que todo el mundo trae cosas contra ella, que de repente se ponga muy sentimental y es que nadie me quiere, o chantajista, es que tú no me subiste los pies y los pies los tiene arriba de la cama y tú, pues abuelita ya te los subí, no, tú no me los has subido, tú no me quieres hacer algo, tú me quieres matar, etcétera. Todos esos datos son importantes que un profesional de la salud serio las valore, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y para hacer un diagnóstico diferencial, lo primero que tienes que hacer es llegar con tu médico y que tu médico, en presencia del adulto mayor, si el adulto mayor todavía puede entablar una conversación, entonces se le hace una historia clínica y un interrogatorio directo. Si el adulto mayor ya de plano de repente tiene episodios en donde no puede entablar la conversación, se hace un interrogatorio mixto, que es algunas preguntas directas y otras preguntas indirectas con la familia. Para poder identificar datos importantes sobre, vuelvo a lo mismo, nociones básicas que debe de hacer todos los días. Es importante hacerle un examen físico minucioso. Las demencias se pueden deber también a consumo excesivo de medicamentos mal utilizados en los adultos mayores, a descompensaciones metabólicas como puede ser en la diabetes, o como pueden ser datos de un evento vascular cerebral que se esté presentando, o un evento vascular cerebral que haya sido transitorio y que por lo tanto tenga secuelas. De esto ya hablaremos en otros programas acerca de esta situación y invitaremos a un neurólogo muy bueno para hablar de esto. Pero si se fijan, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, o sea, no nada más de que, ya llegó mi abuelita, ya lo llevé con el doctor y pues ya me dijo que es demencia, pues a meterle los chochos, ¿no? No es así. Y también tenemos que establecer un tratamiento adecuado en estos pacientes. Algo que también tenemos que hacer y que es de suma importancia es evaluar a el adulto mayor o el primer contacto que está ahí. ¿A qué me refiero con esto? Casi siempre en México los primeros cuidadores o el adulto que está ahí para vigilar a este adulto mayor es una mujer. Esa es la realidad. El 90% de los cuidadores primarios son mujeres en este país. Del otro 10%, el 5% lo abarcan ya las instituciones privadas. El 3% restante, las públicas, que son muy pocas, o a veces nada más llegan los pacientes y los avientan al hospital. Y el otro 2% son hombres. Esa es la realidad. Actualmente se están cambiando un poquito los papeles, pero todavía esta es la situación en nuestra realidad. ¿Y por qué la mujer? Pues porque la mujer es comúnmente la que decimos que se quede para cuidarlo, que porque tiene buen corazón, que porque son las que pueden ayudar. Y no es cierto, todos podemos ayudar, hombres y mujeres, hacemos exactamente lo mismo. Pero también hay que cuidarlos. Entonces, hablando de estos pacientitos que llegan con su primer cuidador, al primer cuidador hay que pedirle de favor que posteriormente acuda con el médico en una consulta individual para saber si no hay algo que se llama síndrome de desgaste. Esto se da mucho en estos pacientes porque a la larga les ocasionan muchísimos problemas. Muchas gracias, mi estimada amiga. Me está pasando un vasito de agua porque pues luego se me acaba la voz con esta situación. Muchas gracias. Una pequeña pausa. También saludamos Andrés López, muchas gracias por vernos. Marilu Mendoza, muchas gracias por vernos. Mil gracias. Entonces, como les comentaba, no hay que dejar a un lado a nuestro cuidador primario, porque él tiene que venir a una consulta individual para poder ver sus necesidades. Ahorita también lo vamos a ver. Y también tenemos que ver a la familia, ¿ok? Para poder hacer un examen, para poder hacer un diagnóstico de demencia, tenemos que pasarlos también
por algunos estudios de laboratorio y gabinete. Como les comentaba, hay enfermedades metabólicas como la diabetes, como el exceso de colesterol y triglicéridos. También puede llegar a ocasionar alteraciones en la conciencia ya en adultos, sobre todo muy grandes, mayores de 70, 75 años. Entonces, cuando llegan a nuestro consultorio, lo primero que les pedimos, aparte de hacerles un examen de una historia clínica y un examen físico muy minucioso, son estudios de laboratorio de rutina. Mucha gente, muchos pacientes me dicen, oye doctor, ¿pero por qué se los voy a hacer? Pues porque los necesito para hacer un diagnóstico diferencial. Y entre ellos una resonancia o una tomografía de cráneo, porque también es importante ver la estructura anatomo-funcional de nuestro cerebro, porque eso también nos da mucho, nos habla mucho del estado actual de mi paciente y nos puede ayudar mucho con el diagnóstico diferencial. Esto no es hacerlos gastar. Mucha gente luego me dice, oye doctor, pero ¿por qué voy a gastar si ya me está dando el diagnóstico? No, es que tenemos que hacer un buen diagnóstico. Tenemos que hacer una buena evaluación para poderles dar el tratamiento. Durante el examen, durante la consulta, que se puede dividir en dos, comúnmente lo básico y luego ya lo citamos para lo que es las valoraciones de los mini test neurológicos. Existen varios, nada más los voy a mencionar ya por cuestiones académicas, pues con los médicos se ven en particular, pero nada más para que los conozcan. Existe el examen, el mini examen del estado mental. Este es un examen que se realiza muy fácil con el paciente, pero tiene que estar consciente, para que me pueda resolver algunas preguntas, algunas interrogantes aquí en este ejercicio que estamos haciendo, estamos interactuando. También existe la evaluación cognitiva de Montreal, también es muy bueno. Y son exámenes, estos dos, que se pueden hacer en menos de 30 minutos, dependiendo de la cooperación. Hay a veces que en 10 minutos ya terminaste y tan se acabó y ya damos diagnósticos diferenciales en este aspecto. Hay veces que se tardan más y nos damos cuenta también de qué áreas motoras y sensitivas están ahí alteradas. Existen pruebas complementarias, las llamo así porque pues, no se ocupan mucho, como la prueba mental abreviada. Esto se hace mucho en urgencias sobre todo, y la exploración de 6 ítems, que esto nos ayuda mucho para ver la cuestión cognitiva de mi paciente en el área de urgencias. Después se les ponen otras pruebitas como dibujar ciertas cosas, círculos, figuras ya muy específicas, cuentas matemáticas básicas para ver cómo está en todo esto. Hay que hacer diagnóstico diferencial con dos enfermedades sobre todo muy importantes, que son delirio y que son depresión. El delirio se puede deber comúnmente a sustancias tóxicas y sobre todo hay ocasiones en que en los adultos mayores no me le ajustan las dosis de los medicamentos. O sea, no le puedo yo dar la misma dosis a un adulto joven que a un adulto mayor o un adulto mayor de más de 80 años, porque pues las características fisiológicas cambian. Entonces pues no es lo mismo que un naproxeno que dura 8 horas en un cuerpo de un adulto joven se lo dé a dosis de cada 8 horas al adulto joven, pero al adulto mayor ya no se lo va a poder dar cada 8 horas porque me va a durar a veces hasta 12 o 18 horas en el torrente sanguíneo. Entonces tengo que reducir las dosis y también los efectos secundarios se presentan más en ellos. Entonces hay que cuidar mucho esto con el delirio o la depresión. ¿Por qué la depresión? Porque hay que hacer un diagnóstico muy certero sobre si el paciente realmente tiene demencia o detectamos que no es demencia y me quiere ver la cara, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese estudio, esa valoración directamente en el consultorio. Es rápida, ya se tiene experiencia en ese aspecto y se puede hacer una valoración adecuada. Y recuerden que la depresión en el adulto mayor pues se caracteriza de una forma no común, sino ellos son enojones, ellos se apartan, ellos no quieren hacer nada, de repente no escuchan, aunque escuchan lo que sí, de repente no ven, aunque de repente siempre están atentos a todo lo que hacemos, etcétera, ¿no? Entonces cambia mucho esta situación con los adultos mayores, y por eso la importancia de ir con un profesional adecuado. Saludamos a Carla Yadira, ya se contactó aquí con nosotros, muchas gracias por vernos. Salúdame a mi hermano, al Roberot. Se va a infartar ahorita que escuche que dije Roberot. Carla se va a estar muriendo de raíz. Tenemos que hacer esto un poquito más, a menos si no, se van a aburrir. Pero si se están dando cuenta, todo esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero
comentar más ahorita. Vamos a hablar de la demencia más importante que hay a nivel mundial y que es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que actualmente, y doy gracias a Dios por esto, está tomando una importancia impresionante a nivel mundial, más en Europa, que es donde yo estoy viendo muchos avances en este aspecto, Estados Unidos, y afortunadamente en México se están llevando campañas muy importantes al respecto. De hecho, hay asociaciones que se dedican a esta situación. El Alzheimer es una enfermedad que podemos prevenir, y mucha gente me dice, ay doctor, ¿cómo podemos prevenirla? Sí, podemos prevenirla teniendo un adecuado estilo de vida, haciendo 30 minutos de ejercicio, si es posible diario, si no 3 o 4 veces a la semana, no consumiendo drogas como tabaco y alcohol, que son drogas permitidas, mucho menos narcóticos como la marihuana, el cristal, el éxtasis, entre otras tantas sintéticas, el famoso resistol. Todo eso nos daña, como no tienen una idea, nuestra sinapsis, nuestra cuestión neurológica. Obviamente sabemos que hay cuestiones de la marihuana que se ocupan para áreas medicinales, pero son componentes de la marihuana, no es como tal la planta. Porque a la larga, si nosotros prevenimos esto y no lo hacemos, pues vamos a llegar con una congruencia impresionante a la edad adulta. Yo tengo tres pacientitos, entre ellos 2 mujeres y un hombre, de más de 90 años, que créanme, para mí es un gusto y un honor poder platicar con ellos cada vez que van a consulta, porque se acuerdan de todo, de todo. Pero son gente que pues nunca fumó, que nunca tomó alcohol, que hizo ejercicio o trabajó mucho en la milpa, como ellos le llaman, y la verdad pues están bien, y eso es formidable. Que tu cerebro trabaje al 100% es excelente. Y el Alzheimer nos está pegando mucho, sobre todo también en mujeres. Y algunos signos que tenemos que tener en cuenta, y que si los ven en sus abuelitos mayores de 60 años, pues me los manden al consultorio, son pérdida de la memoria, sobre todo a corto plazo, así de, no me acordaba que venía. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué te dije que estábamos hablando? Ajá. Dificultades del lenguaje. Sí, hijo, es que de eso, ¿no? ¿Tú qué dijiste, abuelita? Que me pasaras el tenedor. Ok. Y de repente estás haciendo otra conversación y, sí, es que, caramba, ¿qué está pasando? Ok. Pérdida de la capacidad de planificar. Eso también es muy importante. Ok, voy a hacer primero A, B y C, y voy primero a B, luego me paso al D, luego me paso al A, y ya no supe dónde termino. Y tú estás viéndola así que de repente como que no se orienta bien. Ajá. Algo también muy importante es que algunos pacientes de repente llegan a tener alucinaciones. ¿Qué crees? Que vino a visitarme tu tío, y pues tu tío ya se murió hace 20 años, ¿no? ¿Qué crees? Que platiqué con mi papá. Ay, caramba, pues ya debe tener como 150, pues ya no va a estar aquí. Sí, la verdad, o sea, está cañón. Y tú así de, no me asustes, abuelita. No es de no te asustes, abuelita, es de asústate tú que lo estás viendo, y ya hay que llevar a ese paciente a consulta. Ajá. Agresividad. De repente está la abuelita así, óyeme, chamaco, ya te dije que. Entonces, ¿qué onda, abuelita? ¿Qué pasó? Pues, ¿de qué te estás regañando? Y entonces, abuelita. O de repente es de, abuelita, un poquito de sopa. No me estés hablando, no tengo hambre, Es que, en serio, tú me quieres matar. Es que tú me quieres hacer pasar corajes. Y entonces, abuelita, pues si nada más te dije que si querías una sopa. Se hace, ¿no? ¿Cómo identificar si no se están haciendo? Exacto, Andrea. ¿Cómo identificar si no se están haciendo? Pues estamos nosotros, llamémoslos a consulta. Y entonces ahí los confrontamos con ciertas pruebas. Pero eso es muy cierto. Hay que hacer la valoración. Porque de repente decimos, abuelito, se está haciendo. No, tal vez no se está haciendo, tal vez está empezando con algo y hay que llevarlo a consulta. Ajá. Y aquí hay algo muy importante que de repente dice, ¿a poco sí? Pues sí. Conducta sexual desinhibida. Van 2 pacientes que llegan a consulta porque se salieron corriendo desnudos de su casa a ver al vecino o a la vecina. Ese sí era pretexto. Pues ojalá, porque pues no pasó nada. Nomás salieron todos asustados. Y cuando les preguntas no se acuerdan.
O de repente, sobre todo un pacientito hombre, tiene erecciones, lo que en su vida había pasado. ¿Pero cómo? Pues es que ya empieza a haber alteraciones ahí también importantes. No es lo común. Ah, claro, para que no se empiecen a emocionar aquellos de 60. No es lo común. ¿Ok? Hay que llevarlo a consulta. ¿Sale? Dificultades también para manejar o hacer compras. De repente me voy a dar la vuelta. Y, oye, aquí no hay vuelta. Perdón. Ajá. O voy a hacer compras. Abuelita, ¿te vas a comer todo eso? ¿A poco todo eso me está yendo así? No, pues no me lo iba a comer. Inés Mendoza, ya estamos aquí en contacto, muchas gracias. Liz Rank, muchas gracias por vernos. Denise Yáñez, amigaza, muchas gracias por vernos. Aquí estoy pendiente de sus comentarios. Isa M. Luna, gracias, salúdame a Lauro, por favor, Sote, a toda tu familia por allá, desde el norte, muchas gracias por vernos. Entonces, sí se empiezan a desinhibir y empiezan a tomar actitudes que dices, pero si mi abuelito no era así, aguas, porque esas son cuestiones que en el cerebro, dependiendo de donde estén haciéndose afectados, empieza a haber complicaciones. Ajá. Y pues nos los llevan a consultorio y nosotros tenemos que hacer diferencias con Alzheimer, que son los datos que estoy ahorita comentando, pero también con algo que se llama demencia de cuerpos de Lewy, también con algo que se llama demencia frontotemporal. Ya ahí radica el hecho de pedirles tomografía, resonancia magnética, pero funcionales. O sea, ya no son resonancias magnéticas o tomografías simples. No, ya son estudios más específicos. Porque sí es importante dar un diagnóstico diferencial, sobre todo para el tratamiento. Porque si no tenemos un diagnóstico acertado, un diagnóstico con, me decían mis profesores, con nombre y apellidos, a veces el tratamiento no es personalizado, ni siquiera va al hoyo del asunto, sino de repente nada, estamos ahí bombeando, pues porque pues, no me dejan hacer otra cosa, pues a ver si le atino. Ya con estos estudios, que ya avanzó muchísimo la tecnología, ya el tratamiento es más adecuado, tanto para signos como síntomas, pero también para la cuestión de la familia y el primer cuidador. ¿Ok? Y también tenemos que hacer algo de diferenciación diagnóstico con demencias vasculares. Y aquí voy a detener un poquito. Demencias vasculares significa aquellas demencias que me dieron porque en mi cerebro algo circulatorio, algo que es de la sangre, o se reventó, o se tapó, o ya no funcionó, ¿ok? Y entonces por eso insisto mucho en dejar de fumar, en dejar del alcohol, en hacer ejercicio, en comer un poquito de dieta saludable. Mi mujer ahorita que me está viendo se ha de estar riendo de mí, pero trato de llevarlo. También la cuestión del estrés, yo sé que es difícil, pero pues entonces si yo tengo estrés y una vida un poquito ajetreada, pues dejo de fumar, dejo el alcohol y digo, siempre lo digo en consultas, si McDonald's tiene ensaladas, pueden ir a cualquier lado a pedir ensaladas. O sea, hasta en el centro está el de los tacos, el de las gorditas y el de las ensaladas. Cómprense un poquito de ensalada y luego ya le entran a los tacos y a las gorditas. Pero por favor, háganlo balanceado. Ya tendremos nuevamente aquí a la nutrióloga Carla Yadira para poder platicar al respecto. ¿Ok? Bueno. Entonces, para no agobiarlos un poquito más, voy a pasar a lo que es la atención del cuidador primario. Perfecto, ya me están diciendo que tengo 5 minutos. Para no tardarnos un poquito más en esto. El cuidador primario es aquella persona que está cuidando al adulto mayor. Si se fijan, todo esto pega cañón en la familia. Entonces, el cuidador primario debe tener una cita con nosotros para poder orientarlo y después se hace una cita con la familia para poder orientar a todos. Porque no es lo mismo orientar al adulto joven, al niño adolescente, porque si son niños adolescentes, al niño chiquito, a la nuera, a la suegra, o al compadre que ya fue de metichote, etc. O sea, hay que orientar todo este tipo de situaciones para quitar malas comunicaciones, quitar malos entendidos, quitar mitos y creencias hasta diabólicas o de Satanás, sino realmente dar el tratamiento oportuno en este aspecto. Para concluir, tenemos que brindar información detallada a la familia sobre las características, evolución y principales complicaciones de la enfermedad. Ya no se los vamos a entregar como antes. Ya hay un deterioro y un daño irreversible porque no se cura la demencia, que quede clarísimo. Hay que brindar solidaridad y lograr participación activa y plena de toda la familia en el proceso, por favor.
Buscar nuevas ilusiones cuando nuestro familiar haya fallecido, porque también es un tema que hay que tocar y como tanatólogo lo debemos de saber. Estos pacientitos a veces llegan a fallecer en 2, 3 años a lo mucho o a veces en menos. Y nuestro primer cuidador, el que siempre lo cuidaba, ya no sabe qué hacer y entonces a ellos hay que decirles que busquen nuevas ilusiones, acompañarlos, ayudarles a que afronten la pérdida y nunca dejarlos solos. Voy a terminar estos 2 minutitos que me quedan. Saludos a Loli Mendoza, muchas gracias. Diciendo, esta es una enfermedad subestimada. Por favor, acérquense a los profesionales, geriatras o gerontólogos que les pueden ayudar mucho a poder hacer un diagnóstico oportuno. Médicos gerontólogos, por favor, porque hay gerontólogos, sociólogos, psicólogos, etcétera, no, sino médicos gerontólogos, como es un servidor, o geriatras. Pero esto requiere un tratamiento multidisciplinario, el cual pues siempre llevo a cabo con psicólogos, psicólogas que tengo contacto, terapeutas físicos, sociólogos, nutriólogos, etcétera. Pues no queda más que agradecerles su participación. Muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Muchas gracias a ZBR TV Online por este espacio. Por favor, compártanos en sus redes sociales. Es un tema importantísimo que debemos de dar a conocer en la sociedad y nuevamente les agradezco mucho. En la próxima vamos a tener un pequeño programa sobre seguros y vamos a hablar toda esta situación de seguros, ya les hablaremos un poquito más al respecto en el próximo. Nuevamente 1000 gracias y Andrea, muchas gracias, los espero en la próxima. Saludos a Ana Claudia Mendoza, muchas gracias, cuídense mucho.